Buenos días, estimados estudiantes. Ya hoy sería la finalización del curso de Derecho Económico Internacional. Una asignatura muy interesante que se ha desarrollado en todo este trayecto. Hoy básicamente sería la última sesión número 12, que estaría impartiendo en la clase de hoy. Si no se conectan, pues vamos a hacer una generalización de todo lo que tiene que ver con esta sesión. Normalmente damos por entendido de que la empresa internacional, aquellas empresas que se consideran multinacionales, transnacionales e internacionales, de alguna manera tienen un determinado derecho. Por eso es que se entiende como derecho internacional de la empresa, teniendo por entendido que el derecho internacional de la empresa abarca al derecho de comercio internacional, porque el derecho de la empresa le interesa al comercio internacional. Es decir, aquí hay una serie de factores o elementos que intervienen en este aspecto o en estos aspectos, como son los contratos internacionales que firman los acreedores con los que reciben o los que van a estar participando en esa relación contractual. Y otros temas de vital importancia, como son las garantías, las obligaciones que tienen las empresas donde ellas van a estar. Acuérdense en la sesión anterior, cuando hablábamos de las empresas multinacionales, que son empresas que la matriz se encuentra en un estado, en un país, en una nación, y las demás filiales se encuentran distribuidas por todo el mundo, ofreciendo un solo producto, un solo bien. Ejemplo, la Coca-Cola, por ejemplo. Así otras empresas, la empresa de las industrias automovilísticas, por ejemplo, la Toyota, la Nissan, ofrecen solo un bien a nivel de las filiales que se encuentran en todos los países del mundo. Y como se había destacado en esa sesión, pues deben de estar estas empresas o estas filiales debidamente acreditadas en el país donde se encuentran. Acreditadas, digo yo, debidamente acreditadas en base al marco legal que las cobija, que las protege. Debe haber una protección para las empresas internacionales desde el punto de vista legal, pues. ¿Ya? Hay algo muy interesante que es básicamente importante destacar, que relacionándonos al primer tema de la clase, que es el régimen jurídico internacional de la expropiación y de los contratos de Estado. Primeramente, habría que entender qué cosa es una expropiación, ¿verdad? La expropiación se define como un instituto de derecho público mediante el cual la administración logra coactivamente la adquisición de bienes muebles e inmuebles, siguiendo un procedimiento determinado y pagando una justa indemnización o compensación. Previamente, claro, previamente a la expropiación.
También aparece aspectos confiscatorios, que ese es otro término, pues que no tiene que ver con estos procedimientos jurídicos. De tal manera que la expropiación significa la terminación o el acabado de la relación contractual que hay entre un agente económico internacional y el Estado o la sociedad donde se encuentra esa empresa. Termina, pues, termina el derecho de propiedad privada, adquiriendo el Estado una forma obligatoria o forzosa, bienes que son imprescindibles para la realización de sus fines. Entonces, esta, sin embargo, es una aproximación al concepto, pues la noción misma de interés general no tiene un contenido universal. Por ejemplo, todos los países en el mundo tienen leyes de expropiación. Aquí en Nicaragua existe una ley de expropiación, ¿verdad? Que es una ley básicamente que por causas de utilidad pública o interés social que se establece en el artículo 63 de la Constitución nicaragüense, pueden ser objeto de expropiación toda clase de bienes o derechos de propiedad privada, cualquiera que fueran las personas o entidades a que pertenezcan. Entonces, aquí vemos en esta parte que plantea el artículo 1 de la Ley de Expropiación de Nicaragua, de que se da expropiación indistintamente la empresa que sea, ya sea nacional o extranjera. Persona jurídica o persona natural se da la expropiación. Perdón. Vamos a hacer un ejemplo, en un paréntesis, perdón, mencionando un ejemplo de lo que se va a hacer en la pista que va a hacer el Estado, el gobierno de Nicaragua, en la pista central aquí por la UCA. Ahí vienen expropiándose o quitando cantidades de lugares que tienen que ver con la expropiación. Pero la expropiación reúne otros elementos que deben estar sujetos a un concepto de derecho internacional público. Entonces, todas las entidades, todos los efectos de la ley que se entiende que son de utilidad pública, las obras, servicios o programas que tiendan a proporcionar a la República en general o una parte cualquiera de la misma, derecho, uso, mejora o disfrute de beneficios comunes. Esto ya aparece establecido en el artículo 2 de la Ley de Expropiación de Nicaragua. Entonces, el artículo 3 es un poquito más claro porque ya plantea lo que son las causas de la expropiación. Existirá causa de interés social para la expropiación cuando se trate de llevar a cabo obras, servicios o programas en cumplimiento de la función social de la propiedad y de la política de división de los latifundios incultivados de conservación y división de la mediana y pequeña propiedad rural, de colonización, de agrupamiento de población rural, de construcción de vivienda para trabajadores, de constitución o patrimonio familiar. Estas son algunas causas. Entonces, las causas por interés social se regulan por las leyes especiales respectivas, mientras no se dictan dichas leyes o las dictadas no contengan disposiciones sobre expropiación. Entonces, ¿cuáles son aquellas partes que se exceptúan dentro de una expropiación? No podrá llevarse a cabo ninguna expropiación sin que procedan los requisitos siguientes. O sea, no es que se excluye, sino que si no cumplen requisitos.
¿Estamos claros? Entonces, todo esto es parte de una ley en Nicaragua que no se excluye, también está dentro de este paquete, por decirlo así, todas aquellas empresas multinacionales que tienen filiales en este país, pues. Entonces, en cuanto a los bienes que están, que son de la empresa, o sea, la empresa transnacional, la empresa multinacional trae con ella todo lo que es sus activos tangibles, la tecnología, la capitalización, etcétera. Entonces, todo esto está establecido también en la ley de inversión. Entonces, y se plantea un plazo también. Y así también la empresa va a gozar de los beneficios que otorga la ley, con excepción de algunas cosas pues, que están establecidas. Tienen garantía, según la ley de inversión en el caso de Nicaragua. Las garantías en la ley de inversión en Nicaragua se transforman o se constituyen como una obligación del Estado para con las empresas. Entonces, aquí una empresa extranjera, ¿verdad? Una empresa extranjera no puede ser expropiada, ¿verdad? Debe repatriarse el capital extranjero neto, ¿verdad? Antes de 3 años. Al contar esos años a partir de la fecha de entrada de la empresa al país. Debe de haber una remisión al exterior de las utilidades netas generadas por el capital registrado. Y también debe haber una indemnización rápida, adecuada y efectiva en caso de expropiación por causa de utilidad pública o interés social. Eso deja planteado el artículo 7, inciso C, de los derechos y garantías en la ley de inversión extranjera directa de Nicaragua, que fue aprobada el 19 de junio del 91 y plantea esa parte. Es claro lo que se plantea. Entonces, todas las empresas extranjeras que vayan a estar acreditadas en este país, deben estar autorizadas y deben de gozar de las ventajas que otorga la presente ley mediante un contrato de intervención celebrado entre el Comité de Inversiones Extranjera, que va a ser ese Comité de Inversión Extranjera el representante, el que representa al Estado ante el inversionista, ante la empresa. En este caso, la persona natural o jurídica que esté interesada en realizar la inversión en Nicaragua, y en lo sucesivo se llamará el inversionista extranjero para todos los propósitos de la ley de inversión que se plantee. Eso es lo que se puede decir que las empresas, en el primer tema que les estoy planteando, estas leyes, el régimen jurídico internacional de la expropiación y de los contratos de Estado. O sea, el Estado tiene una forma de contratación de la forma como se va a realizar la inversión extranjera directa. En este caso, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, es muy importante destacar esa situación. Así en el Perú igual, ¿verdad? Existe una ley 27117 en el Perú
Y esta ley en el Perú define a la expropiación en los siguientes términos. La expropiación consiste en la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada autorizada únicamente por ley expresa del Congreso a favor del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, regiones o gobiernos locales y previo pago en efectivo de la indemnización que incluye compensación por el eventual perjuicio. Casi igual, pues. No difieren mucho. ¿Ya? Entonces, eso es lo que más o menos se puede decir de que hay entonces, de ahí depende si los inversionistas pueden invertir su dinero a ese país, pueden regresar su dinero, o sea, podrá liquidar la inversión, podrá llevar mi dinero de regreso a mi país, ¿verdad? De origen, o se encontrará atado al país donde invertí. Voy a ser tratado en dicho país de manera desventajosa frente a otros inversionistas. Puedo ser privado de mi inversión o del valor de la misma por parte de dicho Estado extranjero. La respuesta es no. La ley de inversión, en el caso de Nicaragua, dice que no, puedes regresar con tu capital al país donde venís. Y las respuestas a las demás preguntas serían fundamentalmente en la decisión de un inversionista extranjero a elegir invertir en un estado en lugar de otro, ¿verdad? Más allá de lo posible. Pero lo normal es que el derecho internacional sí ha recogido e incluso regulado el concepto de la expropiación indirecta, por lo que él mismo constituye uno de los mecanismos que los inversionistas extranjeros en el Perú o en Nicaragua pueden utilizar para protegerse contra actos estatales que constituyan una expropiación indirecta. ¿Estamos claros? Eso debe ser un aspecto muy importante que se debe destacar en esta situación. En cuanto a la regulación internacional de los derechos de los trabajadores, aquí es muy sencillo entenderlo. Existe la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y existe el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Laborales de la Corte Americano. Pues, entonces, aquí se establecen las regulaciones, la regulación internacional de los derechos de los trabajadores, el derecho a la indemnización, el derecho el respeto a los derechos humanos, a la libertad. La Organización Internacional del Trabajo, una organización básicamente, aquí la función de esta organización es una función bastante imparcial, porque primero revela, no puede inclinarse a defender a la empresa y ver de manera humillante a los trabajadores, ni el Estado tampoco. Entonces debe ser de manera imparcial y la OIT recoge todo esto. Las 8 horas laborales comunes en todo el país, todos los países, ¿verdad? Las vacaciones pagadas o descansadas. La regulación internacional se aplica dentro de lo que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de los humanos, de las sociedades. Pues. Entonces, y además, en cada uno de los estados existe un código de trabajo que regula el comportamiento de la empresa con respecto a los trabajadores. Eso es lo que se puede plantear en lo que se refiere a la regulación jurídica internacional de los trabajadores en base a sus derechos, pues, laborales que ellos tienen.
¿Ah? Los derechos laborales, el derecho de descanso que tiene el trabajador, o los trabajadores. El derecho internacional del trabajo se ve fortalecido por los derechos humanos laborales. ¿Estamos claros? Los derechos laborales básicos y los elementos que justifican su reconocimiento jurídico. Por ejemplo, las 8 horas laborales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos internacionales de 1966 con esto se produce un cambio cualitativo en el derecho internacional. Un grupo de derechos laborales son incluidos dentro del selecto listado de derechos humanos. Esto se explica porque desde el principio los derechos laborales forman parte en la conformación de los derechos humanos dentro del derecho internacional. ¿Estamos claros? Y hablaba pues de la OIT que se conforma en 1919 y se comienzan a redactar dentro de este organismo las primeras normas internacionales del trabajo, el establecimiento de los procedimientos de control de la OIT y la Declaración de Filadelfia de 1944 tuvieron una gran influencia en la redacción de la Declaración Universal. Entonces, este selecto grupo pues, de derechos laborales son la libertad de trabajo, ya lo había dicho, la libertad de trabajo, la prohibición de la esclavitud y de la servidumbre, la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, el derecho al trabajo, la protección contra el desempleo, la protección contra el despido, la prohibición de la discriminación en materia de empleo y ocupación, la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, la prohibición de la discriminación de personas con responsabilidades familiares, la seguridad e higiene en el trabajo, el derecho de condiciones justas, equitativas y satisfactorias del trabajo, la jornada máxima de trabajo, ya lo había dicho, el descanso semanal, puede ser semanal el descanso, ¿verdad? Las vacaciones ahí, el descanso remunerado en feriado y las vacaciones periódicas pagadas, el derecho a una remuneración mínima, ¿verdad? El derecho a la promoción en el empleo, el derecho a la formación profesional, el derecho a la información y a la consulta en el seno de la empresa, el derecho a la información y a la consulta en los procedimientos de despido colectivo, el derecho a la tutela de los créditos en caso de insolvencia de sus empleadores, la libertad sindical, el fuero sindical, el derecho a la protección de los representantes de los trabajadores y facilidades para el ejercicio de sus funciones, la negociación colectiva, el derecho a la huelga, el derecho a la seguridad social, asistencia médica, prestaciones monetarias o seguros de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos, prestaciones por accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Prestaciones de maternidad, ¿verdad? Invalidez, prestaciones por accidente de trabajo, etcétera. Y la protección especial a los menores de edad, a las mujeres trabajadoras, a los trabajadores migrantes y a los minusválidos. Entonces, todo esto son los derechos laborales que son comunes a nivel internacional. Entonces, la norma es clara, ¿verdad? Entonces, cada país codificó la ley laboral y lo plantea de tal manera para que se recojan todo esto. Entonces, esto sería por hoy, muchachos. Muchas gracias. Aquí finalizamos. Buena suerte en sus exámenes y nos vemos en el próximo el próximo examen. Muchas gracias. Adiós. Y no hay nadie conectado. Y grabo la clase. Adiós.